él es gigoló y yo también soy acompañante. O sea, eran prostitutos. Y lo debo al odio que le tengo a las mujeres. Él tiene otra esposa acá. O sea, se casó contigo estando casado. El pervertido aquí al lado me obligó a que la mujer defecara y orinara encima. Porque se lo merece, doctora, porque ella es una mal se merece todo eso. Oye, quítale en la carita esa amenaza. Tú eres un sádico, cínico. El bebé nació a los 7 meses. Solamente tuvimos 3 semanas más para estar con él. Y el bebé desafortunadamente falleció hace 10 días. Sí, en la morgue por culpa de este señor que no me quiere firmar un papel. ¿Qué tú quieres hacer con el cadáver de tu hijo? Yo lo que quiero hacer es poder llevar a México a sembrarlo. Se le pone una semilla encima y entonces esa semilla con sus raíces empieza a crecer. Le traigo esta obsequio, ¿se lo puedo dar? ¿En serio? Pero ahí no hay un muerto ahí abajo, ¿no? Sí, de hecho... ¿Cómo? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora mexicana Elena Garro dijo: en la profundidad de la mentira siempre hay algo perverso. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Profunda la cita. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo era una chica que por plata hacía cualquier cosa. Hasta que llegó este hombre, me enamoré y me engañó. Durante toda mi vida las mujeres se han burlado de mí. Ahora es tiempo de que paguen. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, tardes, doctora. ¿Cómo está? Fiona, tú eres la demandante de este caso. Sí, yo demando a mi marido, necesito $15,000 para hacer la visa en mis papeles porque estoy aquí sola, soy extranjera, soy italiana y yo me casé con él supuestamente porque íbamos a hacer una buena vida, a dejar lo que teníamos y realmente yo necesito esa plata para estar bien. Porque cuando yo vine acá, cuando él me trajo acá, descubrí que... ¿Dónde se conocieron ustedes? Sí, nos conocimos en mi país, en Italia. En Italia. Pues supuestamente, digamos que yo cuando vine acá y descubrí una realidad que no me gustó. Él tiene otra esposa acá. Sí. O sea, ¿se casó contigo estando casado? Se casó conmigo estando casado. Sí, se casó conmigo estando casado porque supuestamente nosotros íbamos a dejar la vida que teníamos. ¿Y qué era la vida que tenían? Bueno, nosotros somos, él es gigoló y yo también soy acompañante de hombre. O sea, eran prostitutos. Pues Sí. sí, todo, pues, digamos así. Esa es la palabra linda, gigolo y acompañante. Al final, sí, prostitutos. Sí, ok. Bueno, las palabras. Pero lo que yo no entendí bien es porque él no me dijo la verdad, no me dijo que él ya estaba casado y me trajo acá a estar mejor. A ver, cuéntame cómo era tu vida en Italia. Bueno, ¿En qué estabas metida? Yo trabajaba así como acompañante y estaba, digamos, metida en un giro, en una gente que no estaba, digamos, bien. Yo empecé a trabajar desde los 16 años como acompañante y logré meterme en un gremio de gente muy alto borgo, ¿sí? De alto nivel. De alto nivel. Logré llegar a Berlusconi, logré llegar a estar dentro de las chicas de él. De Berlusconi, el que fue presidente de Italia entre el 2008 al 2011. Sí. Bueno, sí. primer ministro, ¿verdad? En Italia no es presidente, es primer ministro, perdóneme. Que tuvo el escándalo. Que tuvo el escándalo de Ruby, que yo, esa muchacha la conocí. Pero bueno, entonces yo estaba metida en eso y mi marido
lo que ven aquí ustedes, sabía dónde estabas. Y también, o sea, nos conocimos trabajando juntos, ¿sí? Él acompañaba a mujeres y yo acompañaba a hombres. Y cómo nos íbamos a entender bien, nos enamoramos de verdad y nos casamos. Cuando yo empecé a tener problemas allá, porque me empezaron a investigar, empezaron a amenazarme, y usted sabe que yo sinceramente no quería, primero estoy sola, ya no tengo a nadie, mi familia no la tengo. Entonces, cuando empezaron a amenazarme, yo empecé a tener miedo de mi vida y hablé con él y decidimos de venirnos para acá. Pero yo no iba ¿Pero porque ni a seguiste como imaginar, prostituta? yo no, bueno, lo que sea, pero yo no iba a imaginar que él ya tenía Entonces, una espérate, mujer. llegan aquí a Estados Unidos y ahí descubres que él está casado aquí. Sí. ¿Y qué Él pasó? está- ¿Qué hiciste? Bueno, yo descubrí que él está casado, que tenía una mujer acá, una vieja, una señora, una gorda que ni siquiera se imaginas, pero no es eso el problema. El problema es que cuando yo llegué acá, a los primeros días yo no pensaba que él estaba casado. Yo pensaba que esa es una clienta, ¿no? Una clienta más. Cuando resulta que estos dos, pervertido, loco, no sé ni siquiera qué palabras meterle. A ti nadie te obligó a venirte. ¿Cómo ¿Tú que hiciste una nadie? promesa para Amor, venir acá? Carlos. y no Espérate, cambiaste? deja que ella termine y después tú me hablas de la promesa. Yo tengo rabia, estoy sola y yo quiero simplemente solucionar este problema, Bueno, espérate, doctora. entonces llegas aquí, te das cuenta que la señora no es clienta, que es la esposa de él. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó? Bueno, me empezaron a meter en juegos de ellos, ¿sí? Al principio era solamente jugar con ellos, y entonces me obligó a hacer el amor adelante de ella y ella que se metiera en el medio, una asquerosa, doctora. Es que usted no se imagina lo que me empezaron a hacer. Yo Che, que tengo rabia, has me da venido aquí vómito. a prostituirte aquí también. Sí, pero yo aquí, lamentablemente sí tuve porque no tenía Bueno. dinero. Ok. No tenía dinero. Y es lo entonces, que sabía ¿cómo vamos a hacer. Bueno, sí, también eso sí, o sea, eso sí. Pero el problema digamos que, ¿dónde me metieron, doctora? Fue la cosa más horrible y más asquerosa de toda mi vida. El pervertido aquí al lado A ti nadie me te obligó. El pervertido aquí al lado me obligó a que la mujer, la primera esposa de ella, porque él tiene dos, la primera esposa de ella me defecara y orinara encima. Me amarraban, Qué gran me mentira, a ti pegaban nadie te y me obligó a hacían nada. de todo. ¿Cómo que no? Verás. O sea, que hay como violencia doméstica. Violencia doméstica, yo creo que es la cosa más horrible que me ha pasado Y hacer no en mi llamaste vida. a la policía. Yo llevo 2 meses acá en ese país, ni siquiera hablo bien el idioma, o sea, yo no entiendo, no pude, no sabía cómo salir de esa cosa. Y cuando me enteré de ese Entonces programa, tú quieres $15,000 para buscar a un abogado que Sí, te ayude a tengo- ver qué puedes hacer. Yo ¿Qué quiero- pasaría si tú vuelves a Italia? a mí me va a pasar de todo. Te mejor van a dicho. linchar Sí, allá. Yo porque creo está que me van a amenazada, matar, yo doctora. creo que termino ahí o sea, no quiero. Muy bien, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Carlos responde a la demanda. Regresamos enseguida. Tú te sigues prostituyendo y eso es Carlos, una falta de Carlos. respeto. Y además le está pidiendo que la de fe, que Mira no lo esto... que me- Porque se lo merece, doctora, porque ella es una mal... Se merece todo eso. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.